Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Octavo Mandamiento, otra edición que, como se darán cuenta, no nos acompaña hoy la señora Ani Ventura. Ha tenido un pequeño problema de salud, así que le mandamos de aquí todos los abrazos y los deseos de pronta recuperación. Es una pavada, pero bueno, lamentablemente yo estaba haciendo memoria por primera vez en 15 años que llevamos en esta maravillosa sociedad, casi una familia. Ani no está con nosotros por un problema de salud, pero bueno, ya les digo, no es nada importante, así que estaremos nuevamente el lunes. Pero sí estamos con Octavo Mandamiento, claro, y tratando de resumir, de desentrañar las cuestiones principales de esta realidad tan compleja que nos está quejando a los argentinos, claramente mucho más ya a las puertas de una elección nacional. Habrán los que están muy enchufados a internet, estarán viendo probablemente por estas horas que en la provincia de Tucumán por fin vamos a conocer el resultado definitivo de las elecciones que se hicieron hace unas 3 semanas, ¿no? Es cierto que se conoció, como siempre, un escrutinio provisorio, que ya saben ustedes lo cuestionado que fue y lo cuestionado que está ahora la elección en general. Yo me pregunto, y me imagino que nos lo preguntamos todos, si para una provincia como Tucumán, la más chica del territorio argentino, probablemente la de menor cantidad de electores y de votantes en el país, tardamos 3 semanas para un escrutinio definitivo. ¿Qué va a pasar en una elección nacional con un padrón algo así como de 12 millones de electores y con distintas situaciones en cada una de las provincias, ¿verdad? De allí que también habrán escuchado estos últimos días los fuertes cuestionamientos de la oposición en general y de algunos sectores independientes o organizaciones no gubernamentales en particular a todo lo que puede pasar en un proceso electoral tan complejo como el que ya estamos viviendo y que va a culminar el 30 de octubre con la elección. Esta tarde se presentó en la Cámara Nacional Electoral una propuesta que presentaron varios partidos de la oposición con la idea precisamente de revisar todos y cada uno de los pasos que habrá que seguir en este proceso, desde la votación en sí, los controles durante la elección y sobre todo posteriores, sobre todo a la luz de la experiencia de lo que vivimos en Tucumán. Vamos a ver qué sucede con esto, seguramente esperemos, porque la verdad que esperemos que no haya ningún problema y que todo vaya por los carriles normales, dado que, si uno hace un poquito de memoria, es la primera vez, al menos en esta etapa de la democracia, en los últimos 30 años, 32 más exactamente, de democracia desde 1983, es la primera vez que el sistema electoral en sí está tan cuestionado y corre tanto peligro la representatividad popular, nada menos, ¿no? Sobre todo con partidos que justamente dicen representar la voluntad popular. Bien, a eso vamos a ir. Detalles importantes también de esta etapa preelectoral, pero ya que hacen en la vida política del país, política y económica, de los próximos años. Este miércoles se empieza a discutir en el Congreso Nacional la Ley de Presupuesto 2016, que, como es lógico, ante cada final de mandato, la presenta un gobierno que probablemente deje de estar en el gobierno a la hora de ejecutar ese presupuesto. Yo creo que va a haber que seguir muy atentamente todo ese debate y toda esa discusión porque hay muchas cosas que seguramente la oposición va a querer cambiar de este presupuesto o del que venga. Vamos a seguir de cerca cómo va a ser el proceso de aprobación porque sería bueno que más allá de la transición la nueva gestión empiece con un presupuesto aprobado y que no volvamos a las andadas como varias décadas atrás donde a mitad del año siguiente se llegaba a aprobar el presupuesto. Ahí los memoriosos podrán acordarse. Otro tema importante que también se empieza a discutir en el Senado, en particular el miércoles, es este proyecto de ley que mandó el gobierno con la idea de congelar, digamos, o darle un proceso de revisión muy complejo a la posibilidad de que el Estado se desprenda de las acciones que tienen las empresas de las que se quedó a partir de la estatización del sistema previsional. Recuerden ustedes, las AFJP habían comprado acciones de varias empresas como modo de inversión. Cuando ese sistema se estatiza, todas esas acciones pasaron al ANSES. Entonces el Estado es dueño del 5, 10, X% de distintas empresas, son alrededor de 30 o tal vez un poco más, empresas que pueden ser importantes y en las que el Estado suele tener un director en esos directorios. Hasta ahora no ha influido demasiado, pero sin duda que puede influir y es muy probable que ese proyecto de ley sí no se apruebe antes de la nueva administración. Porque claro, ahí ya estamos hablando de una cuestión más estratégica, ¿verdad? Pero también hay que seguirlo de cerca. La herencia que nos deja el gobierno, que va a dejar el gobierno, es motivo de discusión entre los economistas, entre los partidos, en todas partes se puede decir, porque claro,
vamos a recibir un gobierno que va a tener, después de muchos años, un déficit fiscal del 8% del PBI. Esto es un montón de plata, sobre todo cuando tenemos en cuenta que el gobierno no tiene acceso al financiamiento. ¿Se está financiando cómo? Gracias a las utilidades del Banco Central y a la emisión monetaria. ¿Y eso qué trae? Y en gran parte inflación. Es el modo de discusión. Estuve el fin de semana en un debate muy interesante en la Fundación Mediterránea en Córdoba, en la celebración de su 36 aniversario, y allí todos coincidían: Ricardo Arriazu, un independiente de orientación liberal, Marco Labaña, Frente Renovador, Rogelio Frigerio, del PRO. La verdad que nadie discute que va a haber un ajuste, con lo cual va a haber que ir preparándose un poquito los cinturones. Fuerte, liviano, más o menos, eso es lo que está en discusión. La pregunta hoy, la gran pregunta en todos los sectores es: ¿shock o gradualismo? ¿Cómo hacemos? ¿Devaluamos de entrada o vamos devaluando de a poco y vamos viendo cómo se maneja la economía? ¿Tratamos de cortar la inflación de cuajo y por lo tanto bajamos el déficit fiscal de entrada o lo hacemos de a poco? Es una discusión muy interesante porque, claro, más allá de lo ideológico y de lo dogmático, lo que se está encontrando, sobre todo la oposición, es que lo que van a recibir va a ser una situación tan compleja que va a ser muy difícil, sin pagar costos políticos muy grandes, hacer el ajuste de entrada y a lo mejor mandar bajo la línea de pobreza una cantidad de gente importante. Entonces, de todo eso vamos a discutir y algo vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es nada menos que Marcos Novaro. Ustedes ya lo conocen, ya estuvo con nosotros en Octavo Mandamiento hace un tiempo con su amigo, socio Eduardo Levi Yeyati, cuando escribieron un libro muy interesante hace un par de años. Hoy él tiene otro libro en la calle y en un ratito hablamos con él. Bueno, buenas noches. Aquí estamos con Lo Prometido es Deuda, con Marcos Novaro. ¿Cómo estás, Marcos? Licenciado en Sociología, doctor en Filosofía, analista político. Su libro es Manual del Votante Perplejo, y de todo eso y de la realidad vamos a hablar un poquito con él. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, todo bien. Bueno, gracias por venir. Lo primero que se me ocurre, a la luz de lo que yo comentaba antes en el editorial, es cómo estás viendo todo este proceso donde ya vivimos las PASO, que nos mostró una foto, pero me parece que esa foto no se va a quedar quieta por mucho tiempo, ¿verdad? No, la competencia es muy intensa, digamos, ¿no? Y va a influir la calidad de las campañas, el desempeño de los candidatos, y va a influir un proceso político y económico que está cambiando, ¿no? Está todo el tiempo arrojando novedades que en general tienden a complicarle las cosas al gobierno, ¿no? Las novedades de las últimas semanas desentonan bastante con ese clima que yo creo que el oficialismo tuvo éxito en instalar, que la continuidad era la mejor salida, y en todo caso podía haber cambios de estilo, cambios moderados, que algunos interpretaban como profundización, otros podían decir que eran revisiones. Depende de qué día hablaras con Scioli, exactamente. Básicamente. Scioli podía decir una cosa, Kicillof otra, pero todos podían estar más o menos de acuerdo en que la continuidad era lo mejor, digamos. Y eso le podía dar cierta garantía o ciertas posibilidades importantes a Scioli de, no sé si ganar en primera vuelta, pero sí ganar. Sí, digamos, él llegó a representar, creo que, un público que maximizó el voto disponible para ese discurso de una continuidad con pocos cambios, digamos, ¿no? Con una campaña que fue muy buena y un esfuerzo del gobierno que hizo por tapar los problemas y tratar de reactivar el consumo en el otoño, digamos, ¿no? Bueno, eso yo creo que quedó bastante atrás, después de que se aceleró la corrida detrás del dólar, los problemas judiciales se agravaron, estalló el caso de Tucumán,
y en el gobierno empezaron a haber tensiones crecientes. Unos que dicen que tiene que Cristina intervenir más en la campaña, Scioli dice que tiene que peronizarse y tomar más distancia. Refugiarse en los gobernadores, ¿no? Como esa foto de la semana Claro, pasada. refugiarse en los gobernadores, pero si los gobernadores son Alperovich y compañía, tampoco está muy claro que eso convenga. Entonces ahí me parece que hay un Ahora, ¿y desacuerdo. qué crees que está pensando el gobierno, digo, la administración Kirchner? Porque como bien vos decís, en un momento pareció que lo iban a dejar andar solo. Sí. O digamos, ya está, es la continuidad. Ahora parece que no es tan fácil, que le están otra vez desconfiando como tal vez le desconfiaron siempre, ¿no? Sí, la desconfianza yo creo que no desapareció nunca. Ahora, me parece que en el kirchnerismo, si Scioli hubiera superado el 40% y hubiera ofrecido una garantía de triunfo, bueno, las tensiones serían menores, ¿no? Dirían, bueno, dejémoslo hacer, después vamos con Zanini, con todos los diputados y con la gente de la Cámpora que podamos mantener en el Estado, vamos a condicionarlo. Okay. Creo que reapareció el fantasma de que tal vez Scioli pierda. Entonces, encima nos entregamos con un conservador y todo para perder. Bueno, no es una buena idea, digamos, ¿no? Entonces, el kirchnerismo va a tratar de mostrar que si pierde Scioli, pero los votos siguen siendo de Cristina. Digamos, ¿no? Claro. Entonces, vos decís, nos enredamos con un conservador asumiéndose ellos como progresistas, digamos. Bueno, ellos se asumen como el peronismo de izquierda nacional y popular, que no, digamos, que si se dio frente a los conservadores es porque no tenían otro candidato o por la fuerza de las circunstancias, pero que ese no es su programa, digamos, ¿no? O sea, digamos, acomodarse o dejarse absorber por el peronismo tradicional nunca fue el programa del kirchnerismo, ni lo va a ser, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay como una tensión entre las necesidades electorales de Scioli y las necesidades más estratégicas de Cristina de mantener su liderazgo. El control, digamos, el liderazgo. Y el control del aparato del Estado que por lo menos pueda sobrevivir, digamos, ¿no? Yo creo que ahí va a haber una puja que si Scioli llega a ganar, igual va a ser mucho más grave después de la elección. Ahora estamos viendo solamente... Claro. Porque ahí viene la hora de la toma de decisiones. Claro, digamos, cuando realmente haya que tomar decisiones de gobierno y Scioli tenga que decir, bueno, dejo de financiar el aparato de propaganda kirchnerista, bueno, ahí Zanini ¿qué va a decir? Cuando digan, bueno, olvidémonos de la ley de medios y de perseguir a Clarín, Zanini va a tener opinión, digamos, ¿no? Entonces, digamos, en cada una de esas decisiones de gobierno, sin duda que va a haber mucho más problemas de los que hoy vemos, ¿no? Que son como una especie de prolegómeno o introducción. Me parece que una de las grandes discusiones, o parte de las grandes discusiones, van a estar en el Congreso, ¿no? Dependiendo de... Bueno, porque cuando uno lo vio que lo nombraban a Zanini como candidato a vice, dijo, ok, lo va a controlar de cerca. Pero claro, un vicepresidente es importante en tanto tenga bloques en el Congreso que digamos, realcen su función. Porque sí, el presidente del Senado tiene una función importante porque es, digamos, bueno, primero que está en la línea sucesoria, va a ser presidente cada vez que Scioli viaje, Scioli va a tener que viajar mucho para arreglar los entuertos internacionales, holdouts, toma de deuda, digamos, una cantidad de problemas. Pero además, como vos decís, si manejan el bloque kirchnerista de senadores, bueno, la autoridad va a estar ahí, digamos, ¿no? Va a ser un filtro para pasar o no los proyectos de ley que quiere el Ejecutivo. Y además se va a complementar, creo que con una apuesta que tiene el kirchnerismo de controlar la bancada oficialista de diputados y seguir controlando la presidencia de diputados, ¿no? Que es el otro cargo más importante de la línea sucesoria. Sigue la línea sucesoria. Y la verdad que ahí me parece que van a tener bastante atrapado a Scioli. El peronismo suele decir que si llega a ganar Macri va a tener pocos diputados propios, pero la verdad es que Scioli va a tener menos que Macri, digamos, ¿no? Porque el PRO finalmente va a reunir alrededor de 40 diputados, más los aliados va a tener 85. ¿Cuántos son los diputados que le responden a Scioli? Con suerte una docena, digamos, ¿no? La verdad que va a estar muy complicado eso. Pero que le responden a Scioli o también que le responden al kirchnerismo, porque me parece que una vez que el kirchnerismo salga del poder, digamos, por lo menos del manejo del poder, muy probablemente muchos diputados o senadores peronistas van a mirar para otro lado, digamos. Yo creo que van a mirar para otro lado, pero como siempre han hecho, van a hacerlo en función de los pagos que reciban, ¿no? Pagos, digamos, en el mejor de los casos, públicos, ¿no? Recursos para sus provincias. Una ley para tu provincia, ese tipo de cosas. Beneficios fiscales o tributarios y también algunos premios propios para los diputados, posiciones en las comisiones, amigos que sean designados. Bueno, todas esas cosas las hemos visto. En general facilitan a presidentes que tengan poco apoyo legislativo conseguirlo, digamos, ¿no? Porque les permiten negociar. Pero la verdad que introducen una cantidad de costos que pueden ser muy graves para un gobierno que va a tener pocos recursos y va a tener un montón de urgencias. ¿Cómo va a hacer Scioli para pagar a todos esos nuevos amigos que necesita en diputados y senadores
que no son kirchneristas o que son kirchneristas a medias o que tal vez fueron kirchneristas pero ya no lo quieren ser, claro. pero que le van a exigir algo a cambio. Entonces yo creo que eso va a ser muy difícil, va a ser difícil para cualquier presidente, si a Macri o Scioli, pero me parece que para Scioli va a ser especialmente difícil si tiene enfrente a un kirchnerismo bien alineado que va a negociar en bloque, que no va a dejar que los diputados y senadores se acomoden a negociaciones particularistas, va a tratar de mantener un bloque propio y creo que va a tener recursos para hacerlo, porque el liderazgo de Cristina probablemente sobreviva, ¿no? Yo creo que muchos van a pensar, ¿para qué nos vamos a entregar en manos de Scioli, que tal vez es un presidente mediocre, que no le va a ir del todo bien, para que después vuelva Cristina, o por lo menos Cristina siga siendo la líder del peronismo? El factor de poder, digamos. Y entonces, si es el factor de poder, vamos a estar escuchando por lo menos las dos campañas. Es interesante lo que decías recién, porque me da la sensación de que el kirchnerismo en ese sentido probablemente en cualquier caso sea un poco el factor de poder o el factor de oposición, si llega a ser oposición, a tener en cuenta. Porque si es Scioli, el kirchnerismo lo va a querer condicionar. Si es la oposición, mucho más, digamos. O sea, ¿qué cuadro va a enfrentar la oposición si es ella? Mirá, si llega a ganar Macri, yo creo que Macri tiene más motivos para acelerar un cambio de orientación de la política económica y para mostrar que los costos son costos heredados. A diferencia de Scioli, yo creo que Macri no va a tener mucho problema en decir, miren, si el dólar sigue escalando, no es culpa mía, es culpa de lo que recibimos de Cristina. Y la verdad es que sincerar algunos ajustes de tarifas, de algunos gastos que son superfluos en el Estado, por ejemplo, en el aparato de propaganda. Seguro. La verdad que Macri los tiene que hacer rápido, porque si no le va a costar mucho decir esto es legado y no es culpa mía, digamos, ¿no? Volvemos en un ratito, seguimos hablando con Marcos Novaro sobre todos estos temas. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Bueno, estamos con Marcos Novaro, autor de Manual del Votante Perplejo, entre otras tantas obras e investigaciones que ha hecho, y estábamos hablando un poco de todo el clima político preelectoral. Yo te quería preguntar, hablamos bastante de Scioli, ahora meternos un poquito con la oposición. ¿Cómo crees que va a enfrentar, digamos, básicamente la oposición hablamos de Macri y de Massa, siendo un poco más concesivos, digamos, los dos que quedaron segundo y tercero en las PASO, ¿no? ¿Cómo se van a alinear en este proceso, crees? Mirá, yo creo que están haciendo mejor campaña ahora ambos de la que hicieron para las PASO. O sea que sus chances de mejora, mientras que al gobierno se le han complicado las cosas, y a Scioli en particular se le complicó una campaña, digamos, de reconciliación peronista y de transición tranquila, se le está volviendo cada vez más difícil en estas semanas. Macri y Massa, que yo creo que no hicieron muy buenas campañas para las PASO, ahora están haciendo, me parece, una campaña mejor. ¿Van a tender a diferenciarse, crees? ¿O al revés? Porque un poco lo que mucha gente, sobre todo los que no son kirchneristas, decían, ¿por qué no se unen y se dejan de macanas, digamos, ¿no? Bueno, mirá, yo creo que la competencia entre ellos puede en alguna medida perjudicar sus chances, porque tal vez están dividiendo el voto opositor. Pero también es cierto que Massa en alguna medida ayuda a Macri
aun cuando la polarización no se profundice, Massa le impide a Scioli llevarse más votos peronistas que necesita para ganar en primera vuelta y puede, por lo tanto, asegurar una segunda vuelta, ¿no? O sea, el peronista que no votaría a Macri nunca, bueno, tiene una opción que no es Scioli. Pero digamos. tampoco le gusta Scioli, Por ni eso, tampoco le gusta a Cristina, o está cansado de esta gente, y dice, bueno, un poco de renovación. Digamos, ¿no? Yo creo que a ese público lo atiende bien la coalición de Massa y de la Sota. Claro. Me parece que es muy llamativo el hecho de que de la Sota siga haciendo campaña. Me parece que representa ese peronismo que quiere otro tipo de reconciliación. Es muy curioso, volviendo al tema de Córdoba que yo comentaba en la apertura, obviamente estuvo en la apertura del evento de la Fundación Mediterránea y uno lo escuchaba de la Sota, parecía que el candidato presidente era él. Y sí, yo creo que la verdad que está a mí me sorprendió porque yo pensé que, bueno, pierde con Massa y ya se guarda, se desentiende el asunto, digamos, ¿no? Y de última buscará ser canciller de Scioli, se hablaba mucho de eso, de que Scioli estaba tratando de seducirlo. La verdad que está representando a un sector del peronismo que no es despreciable, que no quiere esa reconciliación que ofrece Scioli, que quiere ver más renovación, que quiere hacer las cosas de otra manera, porque responsabiliza también a Scioli por estos 12 años de kirchnerismo. Y dice, si seguimos así, digamos, el peronismo le está ofreciendo a la Argentina un futuro bastante penoso, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que, digamos, que ese espacio de opinión, principalmente peronista, que tiene bastante asiento en Córdoba, pero también en otros distritos del interior, siga compitiendo contra Scioli, me parece que le complica mucho las cosas, ¿no? Yo creo que si a Massa le va bien, es decir, si la polarización se frustra en alguna medida, tal vez el que tenga más problemas sea Scioli que Macri, y todo depende también de cuántos votos opositores duros se lleve el masismo, digamos, ¿no? O sea, me parece que tal vez Massa tenga más éxito en llevarse a esos peronistas disidentes y retener ese voto que en competir con Macri por los votos opositores. Digamos, ¿no? Y además con miras a una segunda vuelta, ahí sí se puede hablar de una alianza. Y me parece que han avanzado también en tratativas de convivencia y de cooperación, en parte por los problemas de fiscalización. El caso de Tucumán yo creo que fue una alarma para todos. Y bueno, se mostraron unidos, se mostraron colaborativos para decir, bueno, fiscalicemos juntos, porque si no esto va a ser un escándalo. Y me parece que han tejido, digamos, una relación que habían perdido después de las negociaciones para las PASO, que se frustraron, que puede habilitar un acuerdo en segunda vuelta, ¿no? Obviamente que ahí hay mucho que trabajar porque, digamos, los partidos argentinos no están muy entrenados en formar gobiernos de coalición. Cuando lo hicieron no funcionaron bien. Fue mal, Y la verdad es que si no hay una construcción coalicional más articulada, a cualquiera le va a resultar muy difícil gobernar, pero en particular le va a resultar difícil a Macri, que va a tener menos diputados y senadores y va a tener pocos gobernadores propios, ¿no? Antes me gustaría hablar un minutito después del manual del votante perplejo, pero antes te quería preguntar, ¿cómo ves al radicalismo? Porque en esta larga historia, por cierto, ya parece que el proceso de descomposición o por lo menos de pérdida de identidad es medio irreversible, ¿o no? No, yo creo que el radicalismo tenía una amenaza de disolución después de 2011, que hicieron una elección muy mala y que parecían amenazados por la emergencia de Macri y por la fortaleza del espacio más progresista de la oposición, Wiener, Stolbizer y compañía. Parecía que lo iban a convertir, digamos, en el jamón del sándwich, ¿no? Si la oposición crecía, no iba a ser por el lado del radicalismo, ¿no? Me parece que el liderazgo partidario de Sanz fue muy eficaz en combatir este peligro, digamos, ¿no? De buscar un punto, digamos, de cooperación con todo ese espacio opositor, que primero lo llevó a aliarse con Wiener y cuando eso no funcionó, los reencauzó hacia Cambiemos, hacia el PRO. Y a mí me llamó mucho la atención que en ese proceso no hubiera fracturas más significativas, digamos, ¿no? Hubo radicales que claro, después de la convención de Gualeguaychú. Pero la convención de Gualeguaychú fue un ejemplo de diálogo y de aceptación de la derrota por parte de los que impulsaron un acuerdo más amplio o un acuerdo más progresista, más de centro-izquierda. Y la verdad es que las cosas parecen haberse procesado de un modo inédito, porque en el radicalismo los cismas y las crisis y las divisiones son recurrentes. Digamos, ¿no? Cada vez que se vota, al que pierde se va. Digamos, ¿no? La verdad que a diferencia del peronismo, es un partido que no está muy dispuesto a alinearse. Claro. Ahora, de todas formas, en votos, digamos, las PASO lo dejaron
Los votos, sí, Como muy yo creo que abajo, fue ¿no? para mí fue un error que Sanz, que fue un buen presidente de partido y puede seguir siéndolo, insistiera en ser él el candidato. Me parece que tendría que haber arreglado con Cobos y haber convencido a Cobos de que fuera el candidato en competencia con Macri. Claro. Cosa que Cobos tampoco quería hacer, o sea que era difícil. Pero Tal me parece vez porque veía el liderazgo de Macri. Porque veía que le iba a ir mal, claro, y porque tampoco él era su apuesta para un acuerdo, digamos, claro, ¿no? Entonces, pero la verdad es que tal vez hubiera sido posible para Cobos hacer una elección un poco más acorde con las elecciones distritales buenas que está haciendo el radicalismo. Porque el problema que sigue teniendo el radicalismo es que a niveles locales y provinciales a veces hace buenas elecciones, pero no tiene candidatos presidentes a presidentes o líderes nacionales que acompañen ese desarrollo territorial. Entonces, está recuperándose el radicalismo en un proceso de recuperación del pluralismo de partidos en general. Digamos, el radicalismo tiene un papel, lo tiene en Tucumán, lo puede tener en Jujuy, lo tuvo en Mendoza. Pero la verdad es que sin líderes nacionales eso cuesta, digamos, ¿no? ¿Qué es el votante perplejo? ¿Por qué estamos tan perplejos? Bueno, a ver, en el libro, este es un libro, digamos, que tiene un costado más de teoría política y un costado de atender a problemas prácticos que enfrentamos todos los votantes, todos los ciudadanos, cuando tenemos que juzgar el comportamiento de los políticos, tenemos que apoyar a unos o castigar a otros, y no sabemos qué criterios usar. O sea, nos dejamos convencer por las imágenes de campaña, atendemos a los resultados de la gestión, qué resultados de la gestión importan, qué información usamos para juzgar. La verdad que yo creo que los votantes argentinos en general hemos ido aprendiendo a hacer este ejercicio, pero frecuentemente nos dejamos enredar por ciclos de ilusión y después de decepción, ¿no? Claro. Nos pasó con el kirchnerismo, nos pasó antes con Menem, nos pasó en parte con Alfonsín. Entonces, terminamos un poco sorprendidos de las cosas que apoyamos, ¿no? Es decir, ¿cómo fue que... ¿Cómo llegamos hasta acá? Claro, ¿cómo fue que nos dejamos convencer por este tipo? Decimos, bueno, ¿no? Y la verdad que creo que revisar nuestros métodos de evaluación es, digamos, un paso previo a emitir juicios sobre los políticos. Yo creo que a veces es cierto que la oferta política es floja, pero ponemos la culpa ahí. Pero ponemos demasiado la culpa ahí y no ponemos una atención sobre cómo nosotros nos relacionamos con la política. Perfecto. Y ese es un poco el objetivo del libro. Gracias, Marcos, por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes, 20:30 por Metro. Gracias.